Amigos de Pulso Político, nos encontramos con el magíster Jaime Candia Aguilar, gerente de una reconocida empresa del medio, sur del Perú, como es API, y también MCA, Contratistas Generales. Convocamos nosotros en Pulso Político personajes que tengan el expertise necesario para conocer la verdadera realidad política y económica de nuestro medio. Señor Jaime Candia, bienvenido a Pulso Político. En primer tanto, quisiéramos conocer el análisis que tiene usted en estos momentos del tema económico en nuestro medio. Muchas gracias, Larry. Agradecer a los amigos de Pulso Político por esa entrevista. Para mí es un honor participar en esta bella, blanca ciudad de Arequipa, nuestra tierra natal. Y bueno, aprovechar también tu espacio para saludar a las mujeres forjadoras del Perú en su día, en el Día Internacional de la Mujer, hoy 8 de marzo. Brindarles un homenaje, un sentido homenaje a todas esas mujeres que han forjado grandes hombres, que han marcado la historia de nuestra patria y por qué no decirlo del mundo. Bueno, hablando un poco del análisis económico, ¿no? Estamos viviendo tiempos bastante convulsionados. Yo creo que, Larry, no hay precedentes en la historia de la República, de nuestra patria, donde se haya visto estos cambios tan vespertinos de la política. Este problema político sin duda está llevándonos a un conflicto social y por ende recae sobre la economía, ¿no? Si queremos analizar indicadores, es muy sencillo hablar del Producto Bruto Interno, el PBI, y en el último trimestre hemos tenido una caída estrepitosa, 1.7% de la caída del PBI, teniendo en cuenta que los minerales no han caído, no ha bajado la demanda de minerales y el país, pues, más del 50% del PBI se va en este medio, ¿no? Y 1.7 sobre el cubo anterior, el trimestre anterior de 3.3 es más del 50%. Esto sin duda tiene un efecto, ¿no? El efecto político, el ruido político que se hizo el fatídico 7 de diciembre del año 2022, cuando Pedro Castillo pues quiso dar un golpe de Estado, y bueno, sin duda esto trajo muchas secuelas, y este mal hecho pues ha traído que como consecuencia la señora Boluarte sea hoy día la presidenta, para descontento de muchos, ¿no? Para descontento de muchos. Si seguimos hablando de análisis económico, la pobreza en Perú, pues estábamos hablando de 27% prepandemia, en pandemia, hoy día estamos encima del 33%. 33% de peruanos hoy día están reclamando servicios básicos, están reclamando agua, están reclamando desagüe, están reclamando electrificación, están reclamando calidad de vida. Pero más allá de todo ello, pues estamos en conflicto, ¿no? Un conflicto social que sin duda pues está enfrentando peruanos contra peruanos, ¿no? No es policía contra el peruano, contra el pueblo, sino son peruanos contra peruanos. Este último sábado hemos visto una escena muy dramática en Ilave, donde 6 hermanos de la patria, hermanos soldados, servidores de la patria, han perdido la vida. Y se ve claramente en las imágenes pues cómo se enfrentan a la población, ¿no? Y cómo una lugareña de ahí de la zona es madre de uno de esos soldados y tiene estos cuadros tan deprimentes de llorar por la vida de su hijo. Y esto es lo que está pasando en el país, ¿no? Sin duda son escenas muy dramáticas que no nos están llevando a nada, ¿no? Que no nos están llevando a nada. Y el tema político va de la mano del tema social económico, y tiene impacto sobre el tema económico. El tema económico, lamentablemente, ¿no?, impacta en la forma de ver el país. Nosotros vemos las importaciones versus las exportaciones en una balanza comercial, vemos el riesgo país, cómo se está ahuyentando la inversión privada, aunque quieran decirlo que no, pero los indicadores son claros, ¿no? Cuando tú ves un país que se está incendiando, cuando hay bloqueo de vías, cuando la gente tiene descontento con su gobierno, cuando no hay un Estado de Derecho, cuando se está irrumpiendo los derechos fundamentales del ciudadano, es donde los empresarios no vienen. Y hablemos las cosas claras. Acá mismo en Puno, en Cusco, 45 días paralizado, un escándalo. El turismo en nada. Cusco parecía una ciudad fantasma.
cerraron las operaciones en Machu Picchu, cuántos millones de dólares en pérdidas. En Puno hemos tenido una ciudad paralizada con el comercio. Tengamos en cuenta que Puno es un mercado informal. Claro, el comercio fundamentalmente. Pero es un mercado informal, pero es informal porque hay mucha presión del gobierno, hay mucho hostigamiento del gobierno. Entonces las políticas públicas no están bien reguladas. Tenemos que decirlo directo, tenemos que decirlo desde acá, desde este gremio. Nosotros representamos al gremio empresarial. Pero si no están reguladas hace años, deberían ya el gremio empresarial tratar, ¿no?, de formar un diálogo para regularlas precisamente. No hay conciencia del Estado peruano. Cuando tú ves un divorcio entre un poder ejecutivo y un poder legislativo, cuando ves un divorcio entre ambas fuerzas políticas, cuando ves un gobierno que no tiene ni siquiera la mínima intención de podernos llevar la paz social que tanto ambicionamos los peruanos, y ves un poder legislativo como el que tú lo ves todos los días en las noticias, dices, ¿por quiénes estamos gobernados? Entonces, en ese tipo de conflicto sale más pues los gremios que están detrás de las cámaras de comercio, la CONFIEC y otros gremios que nosotros representamos. Entonces, lamentablemente, pues no hay forma de poder hacer entrar en conciencia a estos malos gobernantes. Y no son malos gobernantes de cara a este periodo, sino mira lo que está pasando desde la era de Kuczynski, ¿no? No hemos tenido nunca un gobierno de ancha base, un gobierno con mayoría parlamentaria, y es como cuando lo que vemos en los gobiernos locales, regionales, ¿no? Cuando no hay una aceptación del Consejo Regional, del Consejo Municipal, bueno, se dan las divergencias y se van postergando las políticas públicas regionales o locales. Entonces lo mismo está pasando en el país, y los ciudadanos de a pie son los que tienen que pagar estos platos rotos. Claro, lo que también llama la atención es lo que ha dicho hoy día Julio Velarde, ¿no?, titular del BCR. No se preveía una producción 2023 tan baja, ¿no? 1.4, 1.3. Entonces, si ese es el anuncio, ustedes como empresarios, la preocupación debe ser incluso más allá, no solo de Arequipa, ¿no?, sino hablando de todo el Perú. ¿Qué se podría hacer? Porque no podemos estar ya, resistir tanto tiempo, ¿no? Lo dijo Julio Velarde, y lo que te acabo de decir, ¿no? El último trimestre cerramos en 1.7. Con esta caída estrepitosa, la fluctuación del tipo de cambio, estamos llegando a 1.4, 1.5, que es con la ayudita de los minerales. Porque si hablamos de la balanza comercial de exportaciones sobre importaciones y otras actividades productivas, si hablamos de la pesca, si hablamos de la agricultura, claro. Mira cómo acá al interno, más cómo se han perdido toneladas de producción de alimentos, y es que hay insensibilidad del gobierno, ¿no? Entonces la solución tiene que darle el gobierno, y el pueblo clama la solución. Su pliego de reclamos es clarísimo. Hay 3 temas en agenda. Primero, la renuncia de la presidenta, que tiene que ella que analizar con su gabinete, tiene que ver qué es lo mejor para el país. Nosotros lo que buscamos, como lo he dicho desde el gremio empresarial, es la paz social. Cuando hay paz social, todo se empieza a aclarar. El panorama se vuelve mucho más atractivo para todos. Nosotros mismos, cuando hay paz social, podemos trabajar, podemos desarrollar, podemos emprender, podemos innovar, podemos invertir, podemos investigar nuevos mercados, podemos hacer que todo se regule en materia de productividad. Pero cuando no la hay incertidumbre, hay miedo, hay caos. Y ese miedo, ese caos, esa incertidumbre, pues produce de que se ahuyenten las inversiones. Entonces, el segundo pliego de reclamos está bien claro, ¿no? Si renuncia la presidenta, tiene que aperturarse la mesa directiva del Congreso para convocar inmediatamente elecciones. Está muy bien lo que usted ha dicho con referencia de que el tema social está muy asociado al tema económico, y es un círculo vicioso, ¿no? Porque ahora el poder adquisitivo ha bajado, la canasta familiar ha doblado, ha triplicado su precio, y esto reproduce un reniego social, ¿no? Entonces es un círculo vicioso. En el tema político, ¿cómo zafamos de eso? Porque nuevamente no podemos resistir ya más. Como tú lo has dicho, repercute sobre la economía, ya hay inflación en el país, no nos queremos dar cuenta. Los analistas políticos y los analistas económicos no salen a decirle las cosas claras a la población.
Las amas de casa se ven sorprendidas, pues hoy día con la subida del pollo, por decirte, es un indicador clarísimo, ¿no? Pollo, que es el alimento de todas las mesas peruanas, de 8 soles está en 12.50, 13 soles, está superando el 50% de su valor nominal. Entonces, el tema igual le está pasando con los huevos, igual le está pasando con el aceite, con el azúcar, con el arroz. Entonces, ya esto se está escapando de las manos del gobierno. Cuando no hay paz social hay incertidumbre. Claro. Y esa incertidumbre produce caos, crisis. Entonces, lo que tenemos que llamar hoy día es a que la presidenta tome conciencia real de un análisis fáctico de lo que está pasando hoy día en la política nacional. Y todos los peruanos demandan. Algunos, como dicen, se cansaron, nos están llevando hacia el cansancio. Algunos otros están en pie de lucha, pero son confrontados peruanos contra peruanos. Y cuando están en pie de lucha es porque están reclamando justos derechos. Y hay mucho sacrificio también, ¿no?, por parte del trabajador. Exactamente. Y los empresarios están soportando esa mochila muy grande, claro, de ver sus costos operativos, de ver nosotros medimos la oferta sobre la demanda en un equilibrio, donde decimos, si tenemos oferta y demanda, hay un punto de equilibrio y somos rentables, entonces podemos sostener a nuestras compañías, a nuestras organizaciones, a nuestras empresas. Pero si no lo hay, ¿qué tenemos que hacer? Despedir al personal. Este es el primer paso, la primera decisión que a todo empresario se le ocurre por la cabeza. Si no vendo y claro, no tengo... Y ha sucedido con varias empresas conocidas en Arequipa. Entonces, y si no lo hacen en el corto plazo, yo te aseguro que esas empresas están camino a la quiebra. Ahora, ¿qué más, amigos de Pulso Político, pedirle una recomendación a alguien que conoce el tema empresarial, ¿no? Señor Jaime Candia, entonces, ¿qué se recomendaría? Porque Arequipa, se ha dicho, tiene agricultura, tiene minería, tiene producción lechera. ¿Qué recomendaríamos al gobernador Roel Sánchez para que de repente se pueda conjugar, hacer una isla económica de Arequipa para poder salir, ¿no? Mira, las decisiones del gobierno regional son un poco limitadas porque lo regula el sistema, pero cuando se promueve la inversión pública, tú generas oportunidades, claro, ¿no? Oportunidades. Cuando se traba la inversión, no hay oportunidades. Entonces, cuando se diversifica la productividad en medida del agro, de la pesca, de la industria, del comercio, ¿no? Entonces, de la minería, entonces somos facilitadores. Los gobiernos regionales son los facilitadores. Cuando se diversifica la productividad, entonces podemos tener un sistema económico sólido, pero partiendo desde esta base, ¿no?, de la inversión pública. Entonces hay que destrabar la inversión pública. Dejar de que los gobiernos sean burocráticos, como hasta ahora lo son, ¿no? Y dejar de pensar pues en dar oportunidades sesgadas y abrir las oportunidades para que haya una libre competencia. Cuando hay gestión en la competitividad se mejoran las condiciones y obviamente es la población, es el Estado quien gana. Cuando vemos amigos con favores es donde empezamos a tener obviamente estos problemas, claro, que se han visto y asociados obviamente a la corrupción, ¿no? Exacto, y solo imaginémonos nomás que se estén invirtiendo ahorita, como usted dice, la inversión privada, la inversión pública, perdón, los 3.000 millones que tiene Arequipa en inversión minera, en otros rubros. ¿Qué sería, no? O sea, la rueda de la economía, ¿cómo estaría ahorita girando en Arequipa? El primer punto es la tasa de desempleo, ¿no? Cuando tú miras la tasa de desempleo en el país, es escalofriante, ¿no? Entonces tú dices, generar empleo es darle oportunidad para todos, es que todos tengan un ingreso para poder dinamizar la economía, claro, ¿no? Es un círculo vicioso, como tú bien lo has dicho. Pero cuando no hay esa capacidad, cuando no se orientan las posibilidades, cuando los gobiernos son sesgados, entonces, ¿qué hacen? Devuelven el dinero al fisco. Entonces, no hay diversificación de la productividad, se cae la inversión y por ende, absolutamente todos pierden. Pierde el gobierno con una mala o pésima gestión y estamos obviamente nosotros años luz retrasados porque dejamos de ver esa posible modernidad que podría ser como región, como ciudad, como país, porque lamentablemente los gobiernos están pensando en el corto plazo y no tienen una visión de futuro.
no tienen una hoja de ruta que los lleve a ver un gobierno a un nivel mucho más competitivo. Muy bien, ya para terminar, señor Jaime Candia, nos interesaría también conocer su opinión con respecto a... Son diferentes las opiniones, ¿no? Y todas son válidas, pero con referencia a si hay adelanto o no de elecciones y si esto es conveniente para la rueda empresarial. Mira, yo lo que creo es que el clamor del pueblo, en un Estado democrático como el que vivimos actualmente, regido por la Constitución del 93, el clamor del pueblo, esto es la renuncia de la presidenta, ¿no? Y si la presidenta tiene argumentos no sólidos para poder desarrollar su estabilidad, entre paréntesis digo, estabilidad, que es una pseudoestabilidad, entonces no va a poder de alguna forma contentar ese clamor del pueblo. Entonces la salida para mí más viable sería pues su renuncia. Eso tiene que evaluarse obviamente en todos los aspectos, no solamente en el aspecto político, sino también en el aspecto social, económico, tecnológico, ecológico y legal, ¿no? Hacer un análisis de ancha base como nación que somos. Y politólogos lo han dicho claramente, analistas políticos lo han esclarecido y han dicho, todos piden adelanto de elecciones, sí, pero que se den los adelantos de elecciones, que ya se ejerce el derecho para que se pueda promover la ley del adelanto de elecciones. Pero vemos que son idas y venidas entre el Ejecutivo y el Legislativo, y a hoy, esto se solicitó el día 10 de enero, y al día de hoy no hay absolutamente nada. Entonces hay procedimientos legales y normativas que cumplir, por supuesto que sí, pero nada, o sea, estamos en un entrampamiento que precisamente es desarrollado por el Poder Ejecutivo y Legislativo, entre documentos que van y vienen y mientras tanto van meciendo a los intereses de la población, y esto es lo que de alguna forma exacerba los ánimos de todos los pobladores de la macro región, y algunos que de repente en silencio están alzando su voz de protesta y dicen ya queremos nuevas elecciones, pero hay que hacer unas nuevas elecciones yo creo, teniendo en cuenta una visión de país, haciendo una reforma en la ley de partidos políticos, teniendo un análisis fáctico de un modelo de una asamblea constituyente que sea de ancha base, que beneficie al de abajo, al del medio y al de arriba. Muy bien, pulso político.